Bienvenido, bienvenido al lento andar de esta noche. Tómate un momento antes de comenzar para acomodarte en donde estés descansando. Deja que tus hombros se ablanden, deja que tu mandíbula se afloje, deja que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se aquieten y se entibien. No tienes nada que hacer esta noche, nada que recordar, nada que resolver. La única tarea, si quieres llamarla tarea, es escuchar y dejar que el escuchar te lleve suavemente hacia abajo, del modo en que una pluma desciende a través del agua quieta. Nota tu respiración sin cambiarla. Nota el peso de tu cuerpo contra la cama, el cojín, la silla, el suelo. Nota los pequeños sonidos del cuarto a tu alrededor y deja que formen parte de la historia en lugar de quedar fuera de ella. Esta noche vamos a subir juntos una montaña muy mansa, una montaña que ha sido subida durante generaciones por personas cuyo único trabajo es paciente, suave y silencioso. No nos apuraremos, no nos esforzaremos. La montaña no te pedirá nada. Si tus pensamientos se desvían durante la subida, está bien. A los pensamientos se les permite entrar y salir, como neblina a lo largo de una ladera. No necesitas seguirlos, no necesitas apartarlos. Puedes simplemente volver al sonido de mi voz cuando estés listo, o puedes seguir a la deriva y dejar que el sueño te encuentre donde le plazca. Deja que tus ojos se cierren si no están ya cerrados. Deja que la respiración que vive en la parte alta de tu pecho se deslice más abajo, al lugar blando que hay bajo las costillas. Y deja que el día que acabas de vivir empiece a recogerse detrás de ti, como una ropa doblada con cuidado y puesta a un lado. No la necesitarás esta noche. Imagina ahora una larga tarde. La clase de tarde que llega despacio, gradualmente, como la miel que baja por el interior de un frasco. El sol ya ha pasado detrás de las colinas y lo que queda es la larga hora azul, la hora paciente, la hora en que las sombras se alargan y se ablandan y empiezan a pensar en descansar. Estás parado al pie de una montaña. Puedes sentir la piedra fresca bajo tus pies. Puedes oler un tenue humo de cedro que viene de algún lugar más arriba. Y en algún sitio sobre ti, muy alto, oculta en la neblina, una sola linterna de papel acaba de ser encendida. Vamos hacia allá despacio. Toma una respiración más, larga y sin esfuerzo. Y comencemos. El sendero al pie de la montaña comienza en una pequeña aldea, cuyo nombre ya no está escrito en ninguna parte. Las casas son bajas, de maderas oscuras, con techos curvos que guardan bolsas de neblina entre sus tejas. El humo sube en cintas lentas desde unas pocas chimeneas. En algún lugar que no se ve, una puerta de madera se desliza hasta cerrarse con un susurro suave, como de papel. Estás parado en el borde de la aldea, donde el sendero empedrado cede su lugar a una larga escalera de peldaños de piedra húmeda que sube serpenteando hacia las colinas. Los peldaños son antiguos, sus bordes han sido pulidos por generaciones de pies lentos. El musgo crece en las grietas, suave y verde oscuro. Pequeños helechos asienten en los rincones donde se ha juntado el agua de lluvia. El aire está fresco contra tus mejillas. Puedes sentir la neblina en tu piel, esa neblina fina que no llega a ser lluvia, esa que se posa sobre ti como un chal muy delgado. Huele a hojas mojadas, a madera de cedro, a algo lejano que podría ser un fuego de cocina, y a papel, ese olor seco y delicado que tiene el papel cuando es recién hecho. Sobre ti, la montaña se eleva en terrazas. Puedes verlas apenas a través de la neblina, largos escalones curvos
juegos tallados en la ladera, cada uno con un bajo taller de bambú de paredes translúcidas. De cada taller, suave resplandor ámbar se derrama hacia la tarde, como el lento latido de una linterna. Hay decenas de estos talleres, tal vez cientos, subiendo la montaña en hileras pacientes. Esta es la montaña de las linternas de papel. Comienzas a subir. Un paso, luego otro. La piedra está fresca bajo tus pies, pero no fría. La humedad no te molesta. Tu cuerpo tiene exactamente la temperatura justa, como ocurre a veces en las mejores tardes de otoño, cuando el aire es lo bastante nítido para despertarte un poco, pero lo bastante suave para sostenerte. Mientras subes, la neblina se abre y se vuelve a juntar, lentamente, como cortinas que una mano invisible corre y descorre. Escuchas, en algún lugar adelante, el suave toc-toc de unas campanillas de bambú, dos tubos huecos chocando entre sí en una brisa que apenas alcanzas a sentir. El sonido no es brillante, es apagado, suave, como si hubiera sido envuelto en tela. Escuchas también, muy débil y muy lejos, la campana de un templo. Una nota lenta, grave, y luego silencio. Y luego, tras un buen rato, otra. Las campanas están tan distantes y la neblina tan espesa que las notas parecen llegar ya medio dormidas. La escalera se curva suavemente hacia la izquierda y te encuentras caminando junto a un muro bajo de madera oscura. Más allá del muro está la primera terraza de la montaña. Puedes ver, bajo el resplandor ámbar de los talleres, largas cuerdas tendidas entre postes de bambú. Y en esas cuerdas, colgando en suaves pliegues, hay sombras. Sombras de verdad, dobladas, colgadas, tendidas como ropa al sol. Te detienes un momento, porque la imagen es tan silenciosa y tan extraña y tan amable. Las sombras son de azul oscuro, o de gris oscuro, o del color del agua profunda al atardecer. Son suaves y aterciopeladas, como una tela que ha sido cepillada con mucho cuidado durante muchos años. Algunas son pequeñas, con la forma de una tetera, tal vez, o de un gato dormido. Otras son largas, con la forma de un árbol, o de una caña de pescar, o de una persona haciendo una reverencia. Se mueven suavemente con la brisa, como lo haría la ropa de verdad, pero sin ningún sonido. Esto es lo que hacen los remendadores aquí. Este es el oficio de la montaña. Desde tiempos que nadie alcanza a recordar, los artesanos de la montaña de las linternas de papel han cosido a mano las sombras suaves y lanosas que las linternas proyectan al anochecer. Cuando una linterna es encendida en algún lugar del mundo, su sombra es hecha aquí, en uno de estos talleres silenciosos. Y cuando una sombra se vuelve delgada por el uso, o se deshilacha en los bordes, o aparece en ella un pequeño punto gastado por haberse apoyado allí demasiadas veces, los remendadores la bajan, la llevan adentro y la reparan con el papel de una aguja de hueso pálido. Las leyes de la montaña son simples: trabajar despacio, trabajar con rapidez, nunca dejar que una sombra se enrede. Eso es todo. Caminas un poco más adelante y llegas a un portón de madera. El portón está medio abierto. Sobre él cuelga una pequeña linterna de papel del suave color ámbar de un caqui de invierno. En el portón hay tallado un solo carácter pequeño que no necesitas leer. Simplemente sabes, del modo en que a veces se saben las cosas en los sueños, que esta es la primera terraza y que eres bienvenido aquí. Cruzas el portón. La primera terraza se abre a tu alrededor como un patio silencioso. El suelo es de tierra apisonada, barrida hasta quedar lisa, con unas pocas piedras planas dispuestas como un sendero.
pequeño cedro, muy antiguo, crece junto al taller y bajo él descansa una vasija de piedra con agua clara en la que flota una sola hoja caída. Y aquí, por fin, la ves, Oyu, la remendadora de sombras. Ella sube por la misma escalera que tú acabas de subir, aunque va unos pasos por delante de ti. Es una mujer pequeña, quizá de edad mediana, quizá mayor. Es difícil decir, porque la niebla suaviza todo. Lleva una túnica de índigo oscuro, con un cuello ancho y suave, y al hombro carga una bolsa de tela tejida pálida. La bolsa cuelga a la altura de su cadera y produce un sonido muy pequeño mientras camina. Un suave clic, clic, clic amortiguado, que es el sonido de sus agujas de hueso acomodándose unas contra otras en el interior. No te ha notado, o tal vez sí, y no le importa. En esta montaña tienes la sensación de que los desconocidos son simplemente huéspedes, y los huéspedes son bienvenidos a seguir. Así que la sigues. Oyu camina como camina una persona que ha recorrido este mismo sendero muchas veces. No mira sus pies, no mira hacia los talleres. Camina como camina el agua cuando conoce el cauce que ha labrado. Sus pasos hacen un sonido suave y húmedo sobre las piedras. Paso, paso, paso. Caminas con ella. Ella atraviesa la puerta de la primera terraza y tú la sigues hacia adentro. El remendador que trabaja en esta terraza ya está en el umbral del taller, esperando. Es un anciano muy viejo, muy pequeño, con una larga barba blanca y una túnica del color de la corteza del cedro. Hace una reverencia a Oyu, y Oyu le devuelve la reverencia. No se cruzan palabras entre ellos. No se necesitan palabras. El anciano se hace a un lado y Oyu entra al taller. Tú entras detrás de ella. Por dentro, el taller es cálido. El resplandor ámbar que viste desde afuera es el resplandor de 2 linternas de papel que cuelgan de las vigas por largos cordones de seda. Las paredes son de papel de arroz, tensado sobre un marco de bambú oscuro, y el papel suaviza cada sonido, cada movimiento, hasta que incluso tu respiración parece estar envuelta en algodón. El piso está hecho de esteras de paja limpias, y las esteras ceden muy ligeramente bajo tus pies, como el suelo de un bosque después de la lluvia. Al fondo del taller, sobre una mesa baja de madera pálida, hay una pequeña olla de barro, de la que se eleva una fina espiral de vapor. Puedes oler el té de arroz, ese olor suave, granuloso, ligeramente tostado, gentil como el aliento de un gato. En la pared cuelga una sola sombra. Es la silueta de un vendedor de pescado, una pequeña figura encorvada con un sombrero ancho y una larga pértiga de carga sobre un hombro. Puedes notar que esta sombra ha sido usada por mucho tiempo. Se ha vuelto delgada en los bordes de la pértiga y el sombrero tiene un pequeño lugar deshilachado en el ala, como si se hubiera enganchado en algo. Oyu deja su bolsa junto a la sombra. Se arrodilla sobre la estera de paja. Abre la bolsa lentamente, de la manera en que uno abre una carta de un viejo amigo. Dentro puedes ver sus herramientas. Un pequeño cuadrado doblado de hilo tenue, del color de las nubes del atardecer. Varias agujas largas y pálidas talladas en hueso, cada una no más gruesa que un junco. Un pequeño par de tijeras con mangos envueltos en seda oscura. Un paño doblado que intuyes que sirve para sostener la sombra firme. El anciano trae un cuenco de té. Lo deja junto a Oyu sin un sonido. Luego trae otro y lo deja al otro lado de ella, como si supiera desde el principio que tú vendrías. Te arrodillas sobre la estera de paja junto a Oyu y tomas el cuenco tibio con ambas manos. El cuenco es
observas a Oyu trabajar. Ella baja la sombra del vendedor de pescado de la pared. Es más pesada de lo que hubieras pensado. Aterciopelada, como terciopelo doblado. La extiende sobre sus rodillas. La alisa suavemente con la palma de la mano y encuentra el lugar gastado a lo largo de la pértiga. Enhebra una aguja de hueso con hilo tenue. Sostiene la sombra hacia la luz, solo por un momento, de la manera en que un sastre podría sostener un trozo de tela. Y luego comienza a coser. La aguja se mueve tan despacio, adentro y afuera, adentro y afuera. Cada puntada no es más grande que un grano de arroz. Puedes oír el suave clic amortiguado de las agujas de madera en su estuche, moviéndose cada vez que ella se mueve, y el susurro muy tenue del hilo pasando a través de la tela suave. Bebes tu té, miras, respiras. El trabajo es lento, pero no hay ningún lugar donde estar, y ningún lugar a donde ir, y nada de lo que la lentitud te esté apartando. Cuando el lugar gastado en la pértiga ha sido cosido hasta quedar liso, Oyu da vuelta a la sombra y encuentra el pequeño lugar deshilachado en el ala del sombrero. Recorta un hilo que se ha soltado, cose una línea suave alrededor del ala. Tararea muy suavemente, un tarareo sin melodía que es casi un aliento. Después de un rato, dobla la sombra una vez, a lo largo, luego otra vez, a lo ancho. Luego, una tercera vez, hasta formar un cuadrado pulcro del tamaño de una servilleta doblada. La coloca sobre la mesa baja junto al té y descansa las manos en su regazo y suspira un pequeño suspiro de satisfacción. La sombra del vendedor de pescado está terminada. El anciano hace una reverencia. Oyu hace una reverencia. Tú también haces una reverencia, aunque nadie te lo ha pedido, porque hacer reverencias parece ser el lenguaje de este lugar. Terminas tu té. El último sorbo tibio baja por tu pecho. Dejas el cuenco vacío sobre la estera y Oyu se pone de pie y lentamente, lentamente, recoge su bolsa. Es hora de subir a la siguiente terraza. Afuera del taller, la niebla se ha espesado un poco. El resplandor ámbar de las linternas ahora la atraviesa en suaves halos, como si cada linterna estuviera envuelta en un velo de algodón pálido. Ya no puedes ver el pueblo allá abajo. Ya no puedes ver la cima de la montaña. Solo puedes ver los siguientes pocos escalones y el siguiente taller un poco más arriba. Esto no te preocupa. De hecho, la cercanía de la niebla es una gentileza. Acerca el mundo, lo hace pequeño, lo hace suave. Sientes como si estuvieras caminando dentro de tu propia linterna de papel. Oyu camina delante de ti por los escalones de piedra. Su bolsa hace un suave clic en su cadera. Paso, paso, paso. Subes. En algún lugar muy lejano, la campana del templo suena una vez más. Una sola nota grave, amortiguada por la niebla. Permanece en el aire por un largo momento y luego se va. La segunda terraza tiene forma de pequeña media luna, curvándose alrededor de un saliente de piedra oscura. Un pino crece del saliente, inclinándose suavemente hacia afuera, sus agujas relucientes con diminutas gotas de niebla. El taller es más pequeño aquí, y la remendadora es una mujer alta y delgada con cabello del color del hierro y una sonrisa serena. Ella está barriendo la veranda de madera de su taller con una escoba suave de hierba seca. El barrer, barrer, barrer de su escoba es lento y parejo, y de algún modo puedes notar, solo por el sonido, que ella ha estado barriendo esa misma veranda cada atardecer durante muchos, muchos años. Ella se inclina ante Oyu. Oyu se inclina. Tú te inclinas. La mujer alta sonríe, recuesta su escoba contra el poste y les indica con un gesto que pasen adentro.
En la pared de este taller cuelga una sombra que reconoces de inmediato, aunque nunca la hayas visto antes. Es la sombra de un pony de niño, una forma pequeña, rolliza, bondadosa, con una crin y una cola suaves. Esa clase de pony que solo existe en los juegos de los niños. La sombra es muy querida. Puedes notarlo. La crin está un poco rala en algunos lugares. La cola tiene una pequeña parte gastada donde, tal vez, un niño alguna vez la sujetó con fuerza mientras corría. Oyu se arrodilla. Abre su bolsa. La mujer alta trae té, el mismo té cálido de arroz, en los mismos pequeños cuencos de arcilla. Te arrodillas junto a Oyu, tomas tu cuenco y bebes. Esta vez observas el remendado con más atención. Oyu saca un pequeño y suave mechón de materia sombra lanosa de un bolsillo dentro de su bolsa. Una hebra suave, oscura, aterciopelada, como un trozo de nube de la tarde. Con movimientos lentos, separa el mechón en hebras finas. Coloca con cuidado las hebras contra los lugares delgados en la crin del pony y las cose suavemente en su lugar con su hilo tenue. Puedes oír el clic amortiguado de las agujas de madera en su estuche. Puedes oír el suave susurro del papel de arroz en las paredes. Puedes oír la respiración lenta de la mujer alta sentada frente a ti, con su propio cuenco de té acunado en las manos. La crin del pony se restaura, hebra por hebra. Luego la parte gastada de la cola, un suave mechón de materia sombra, colocado con cuidado contra el lugar gastado y cosido, cosido, cosido en el terciopelo. Cuando Oyu termina, el pony se ve otra vez como debió haberse visto cuando fue creado por primera vez. Rollizo, bondadoso, suave, listo para los juegos de un niño que nunca conocerás, en un lugar que nunca verás. Oyu dobla la sombra, la coloca sobre la mesa, descansa las manos, bebes lo último de tu té. La mujer alta se inclina, Oyu se inclina, tú te inclinas. Y sales hacia el atardecer cada vez más profundo, donde los carillones de viento de bambú chocan suavemente unos contra otros en alguna brisa invisible. El sendero entre la segunda y la tercera terraza es más largo que el anterior. Caminas lentamente junto a un muro de piedra cubierto de musgo suave. Un pequeño arroyo corre junto al sendero, oculto entre helechos, y puedes oír su voz tranquila, una voz lenta, arrastrada, somnolienta, la voz que un arroyo usa al atardecer cuando ha estado corriendo todo el día y quisiera recostarse. Sobre el sendero, faroles de papel cuelgan de una línea de varas de bambú. Están espaciados a mucha distancia uno del otro, y cada uno brilla en su propio halo suave de niebla. Puedes ver, en la suave luz ámbar, el lento flotar de las gotas de agua en el aire. Puedes sentirlas en tus mejillas, en tus pestañas, en el dorso de tus manos. No están frías, tienen la temperatura de un suspiro. Caminas, Oyu camina, paso, paso, paso. En algún lugar muy lejano, la campana del templo suena de nuevo. Una nota lenta, y luego silencio. Comienzas a perder la cuenta de cuánto tiempo llevas ascendiendo. Esto no te inquieta. En esta montaña, el tiempo es algo blando, algo que se reúne y se despliega como lo hace la niebla, sin ninguna necesidad de horas. La tercera terraza, cuando llegas a ella, parece llegar por su propia voluntad, del modo en que a veces llega un pensamiento cuando has dejado de buscarlo. El remendador de la tercera terraza es un hombre joven de rostro redondo y bondadoso y cabello negro como la tinta. Está sentado en el umbral de su taller, remendando el dobladillo de su propia túnica con una pequeña aguja de hueso. Cuando ve a Oyu, deja su trabajo, se levanta y se inclina. Oyu se inclina,
Tú te inclinas. En la pared de su taller cuelga la larga forma azul de un sauce. Te detienes por un momento, simplemente para contemplarlo. La sombra del sauce es la más larga que has visto. Corre desde las vigas hasta casi el suelo, en suaves cascadas de azul oscuro y gris. Cada rama larga y caída está formada de materia sombra terciopelada, y cada rama termina en muchas hebras estrechas con forma de hoja que se mueven muy suavemente en el aire cálido del taller, como si un viento lento estuviera siempre pasando entre ellas. El sauce ha sido usado durante mucho tiempo. Puedes ver que algunas de sus ramas más largas se han adelgazado, casi traslúcidas. Puedes ver que una rama, cerca del fondo, ha comenzado a partirse en su extremo. Oyu se arrodilla, abre su bolsa. El joven remendador trae té. Te arrodillas, bebes. Este remendado lleva más tiempo que los otros. El sauce es una sombra complicada, con muchas ramas y muchas hojas, y cada lugar delgado debe engrosarse con cuidado. Cada rama partida debe unirse con cuidado. Oyu trabaja sin prisa. Tararea su tarareo sin melodía. Voltea la sombra de un lado y de otro, sosteniendo cada rama hacia la luz del farol, examinándola, alisándola con la palma de su mano. El joven remendador la observa y puedes notar que está aprendiendo. Sus propias manos descansan sobre su regazo, las palmas hacia arriba, atentas. Sus ojos siguen el movimiento de la aguja de ella con gran cuidado. De vez en cuando, Oyu se detiene y le muestra una puntada en particular, sosteniéndola en alto para que él pueda ver exactamente cómo el hilo tenue rodea la materia sombra, exactamente cómo se recoge el terciopelo, exactamente cómo se oculta la unión. Él asiente, no habla, simplemente observa. Bebes tu té. El calor se reúne otra vez en tu vientre. El resplandor ámbar de los faroles llena el taller con una especie de miel lenta, y el suave susurro de las paredes de papel de arroz parece volverse aún más suave, como si el taller mismo se estuviera sentando para escuchar. Cuando por fin el sauce está remendado, Oyu lo dobla en muchos pliegues ordenados, pues es tan largo que debe doblarse muchas veces, y lo deja sobre la mesa junto a la tetera. Descansa las manos en su regazo. Cierra los ojos por un momento. Respira. Te sientes a ti mismo respirando en el mismo ritmo lento. Adentro y afuera. Adentro y afuera. El joven remendador se inclina. Oyu se inclina. Tú te inclinas y sales hacia el sendero neblinoso otra vez. La cuarta terraza está construida alrededor de un pequeño puente de madera que cruza el arroyo que has estado oyendo todo este tiempo. Te detienes un momento sobre el puente, mirando hacia el agua oscura. No puedes ver el fondo del arroyo. Solo puedes ver, muy débilmente, el reflejo de un farol de papel sobre su superficie. Una suave mancha ámbar, ondulando suavemente. El agua hace un sonido suave y somnoliento bajo tus pies. En algún lugar río abajo se ha colocado una caña de bambú, de modo que se llena de agua, se vuelca y golpea una piedra plana con un suave golpe hueco. Lo oyes ahora. Una larga pausa, luego un tranquilo toc. Una larga pausa, luego otro toc. El ritmo es tan lento que cada golpe parece casi una sorpresa, aunque estés atento a él. Oyu espera al otro extremo del puente, paciente como siempre. Te reúnes con ella. Caminan juntas hasta el taller de la cuarta terraza. Esta remendadora es una mujer de mediana edad, de manos fuertes y rostro tranquilo. En su pared cuelga la sombra de una tetera, solo una tetera. Una forma pequeña, redonda, amable, con un asa enroscada y un pequeño pico.
La sombra se ha vuelto fina a lo largo del pico, como si hubiera servido muchísimo té en su vida y estuviera un poco cansada. Oyu se arrodilla, remienda. Tú bebes tu té. El remiendo del pico de la tetera es un trabajo muy pequeño, muy delicado, apenas unas puntadas, pero Oyu se toma su tiempo. La remendadora de mediana edad se sienta frente a ella y se sonríen sin hablar, como sonríen los viejos amigos cuando ya se han dicho todo lo que había que decir. La tetera se dobla, se deposita sobre la mesa. Listo, sales de allí, subes por el sendero. Empiezas a notar que estás ascendiendo más alto. El aire es más frío ahora y la niebla más densa. Los halos ámbar de los faroles son más suaves, más difusos, como si los faroles mismos se estuvieran adormeciendo. Los escalones de piedra están más húmedos. Puedes oír el lento goteo del agua desde la punta de un helecho. Puedes oler, con más fuerza ahora, el tenue humo de cedro que viene de algún lugar invisible. Caminas, subes, no te apresuras. Paso, paso, paso. La quinta terraza es pequeña y redonda y está construida en una hondonada de la montaña, resguardada de todo viento. El taller aquí es el más antiguo que has visto. Sus postes de bambú están oscuros por la edad. Sus paredes de papel de arroz están remendadas en muchos sitios con papel nuevo, más pálido. La remendadora es una anciana, muy anciana, con una larga trenza plateada que le cae sobre el hombro, y sus manos tiemblan un poco cuando levanta su cuenco de té. Pero cuando cose, sus manos están perfectamente firmes. En su pared cuelga la sombra de un abanico plegable de muchas varillas estrechas. La sombra se ha vuelto fina en los lugares donde se sostendría el abanico, donde los dedos lo habrían cerrado y abierto muchas veces. Oyu se arrodilla, abre su zurrón. La anciana trae té y un pequeño plato de torta de arroz, sencilla y suave, del tamaño de la huella de un pulgar, espolvoreada con la harina más tenue y pálida. Tomas un trozo de la torta de arroz. Es tan suave que parece deshacerse contra tu lengua. Sabe a nada en absoluto y a todo lo que es gentil. Bebes tu té y miras a Oyu remendar el abanico y sientes por un instante como si siempre hubieras estado aquí, arrodillada sobre esta estera de paja, viendo este pequeño trabajo lento, bebiendo este té tibio. La anciana tararea para sí misma. Su tarareo es aún más suave que el de Oyu. Los dos tarareos juntos forman un sonido tan tenue que casi no es un sonido en absoluto, sino el recuerdo de un sonido. Los carillones de bambú golpetean suavemente fuera. Las paredes de papel de arroz susurran. Los faroles brillan. Estás tan tibia, estás tan tranquila. Cuando el abanico está remendado, la anciana hace una reverencia muy, muy profunda. Oyu se inclina aún más. Te inclinas tú y tu frente casi toca la estera de paja. Y cuando te incorporas de nuevo, el mundo tiene la suave inclinación lenta de un mundo visto a través de ojos casi cerrados. Sales. Hay un sendero largo, larguísimo, entre la quinta y la sexta terraza. Los escalones de piedra rodean la ladera de la montaña y caminas a través de largos tramos de oscuridad, iluminados solo por un farol, luego otro, cada uno una suave luna ámbar en la niebla. Puedes oír de nuevo la campana del templo, una nota lenta, y luego, mucho más tarde, otra. Caminas tan despacio ahora. Tus pies conocen los escalones. Tu cuerpo conoce el ascenso. Tus ojos están a medio cerrar y el mundo te llega a través de tus pestañas, suave y ámbar y gris a su lado. La sexta terraza está construida como un pequeño jardín. Hay piedras planas dispuestas en un sendero sinuoso
y pequeños montículos cubiertos de musgo entre ellas, y un único ciruelo viejo, sin hojas, sosteniendo sus ramas oscuras contra la niebla. Bajo el ciruelo hay un banco de piedra, y sobre el banco de piedra reposa una tetera, humeando suavemente. El remendador de la sexta terraza es un hombre pequeño y rollizo, de rostro suave y sonriente, y manos como pan tibio. Sirve té para Oyu y para ti, de la tetera que está sobre el banco. Te sientas a su lado en el banco de piedra bajo el ciruelo, bajo el suave resplandor de su taller, y bebes. En su pared, vislumbrada a través de la puerta abierta, cuelga la sombra de una pequeña carpa. Solo una pequeña carpa, con ojos redondos y pacientes, y una cola suavemente curvada. Oyu la remendará en unos minutos. Por ahora, los tres simplemente se sientan. El hombre rollizo tararea. Oyu tararea. Tú respiras. Muy abajo en la montaña, puedes ver, muy tenuemente a través de la niebla, el suave resplandor ámbar de los talleres que ya has visitado. Salpican la ladera como estrellas caídas, débiles y cálidas. Por encima de ti, ocultos en la niebla, más talleres trepan aún por la montaña. No puedes ver cuántos. No necesitas saberlo. Al cabo de un rato, Oyu se levanta. Entra, se arrodilla y remienda la carpa. El remiendo es corto, simple, delicado. Una pequeña zona gastada a lo largo del vientre del pez, cosida con 3 o 4 puntadas cuidadosas. Luego la carpa se dobla, se deposita sobre la mesa. Listo. Sales. Paso, paso, paso. La séptima terraza, la octava, la novena. Empiezas a perder la cuenta, y el perder la cuenta es en sí mismo una forma de descanso. En cada terraza, un remendador se inclina, se llena un cuenco de té, se baja una sombra de la pared, se extiende sobre el regazo de Oyu y se restaura suavemente con hilo tenue y una aguja de hueso. La larga sombra de una garza, remendada a lo largo de sus delgadas patas, un par de sandalias de madera con sus tiras finas vueltas a coser, un cuenco de ciruelas remendado a lo largo de la curva de su borde, un gato dormido remendado a lo largo de la suave línea de su lomo, un pequeño carro de madera remendado a lo largo de los radios de su rueda, una grulla de papel plegada remendada a lo largo del pliegue de su ala. Cada sombra es preciosa, cada remiendo es paciente, cada té es tibio. Los remendadores te saludan con un asentimiento a ti y a Oyu. Sirven tu té y se sientan en silencio frente a ti mientras ella trabaja. Ninguno habla. No necesitan hacerlo. Sus rostros son amables bajo la luz ámbar. Sus manos descansan en su regazo. Sus ojos son suaves. La niebla se vuelve más densa. La montaña se vuelve más silenciosa. Caminas y subes, y te detienes y te arrodillas, y bebes y miras, y caminas de nuevo. Los carillones de bambú golpetean en algún lugar invisible. La campana del templo suena, muy a lo lejos. El papel de arroz susurra. Las agujas tintinean suavemente en su estuche. Y entonces, después de un largo rato, se encuentran en la terraza más alta de la montaña. Sabes que es la más alta porque el sendero no continúa más allá hacia arriba. Sabes que es la más alta porque, por encima del taller, solo puedes ver niebla, ya no más faroles, ya no más tejados, solo un suave gris pálido. Sabes que es la más alta porque el aire se siente fino y limpio y muy, muy quieto. Este taller es el más pequeño que has visto. Es una sola habitación redonda, con paredes de papel de arroz y un techo bajo de paja. Un farol de papel cuelga del centro del techo, una sola y suave luna ámbar. Las paredes brillan suavemente a tu alrededor y la calidez del interior es esa clase de calidez que viene de un pequeño brasero de carbón.
atenuado, respirando lentamente en su cuenco de hierro. Aquí no hay un reparador esperándote. El taller más alto es el de la propia Oyu. Ella desliza la puerta cerrándola tras de ti, muy suavemente, con ese susurro de papel que es el sonido de cada puerta en esta montaña. Se arrodilla junto al brasero y ajusta los carbones con una pequeña herramienta de hierro, de modo que una tenue calidez florece por toda la habitación. Coloca una olla de barro con agua sobre una base baja de hierro encima del brasero y muy pronto puedes oír, muy tenuemente, el lento moverse del agua mientras comienza a calentarse. Te arrodillas sobre la estera de paja, pones las manos en tu regazo, las palmas hacia arriba, respiras. La habitación está tan quieta que puedes oír tu propio corazón latiendo lentamente en algún lugar de tu pecho. Puedes oír el leve siseo de los carbones. Puedes oír el suave suspirar de las paredes de papel de arroz mientras la niebla se apoya con dulzura contra ellas desde afuera. Puedes oír, muy tenuemente, los carillones de bambú muy abajo, en la ladera. Oyu levanta la olla cuando el agua se ha entibiado y la vierte en una pequeña tetera de barro en la que ha colocado una pizca de grano pálido. El aroma del té caliente de arroz se eleva por la habitación y tú lo respiras. Ella sirve el té en 2 pequeños cuencos y coloca uno a tu lado. Tomas el cuenco con ambas manos. Bebes. La calidez se reúne en lo bajo de tu vientre y ablanda tu columna, y ablanda tus hombros, y ablanda los pequeños músculos alrededor de tus ojos. Oyu deposita su cuenco. Abre su morral una última vez. Saca algo tan suave, tan oscuro, tan aterciopelado que por un momento no puedes distinguir qué es. Lo despliega lentamente sobre su regazo. Es una sombra muy pequeña. No la sombra de ninguna cosa en particular, ni un pez, ni un abanico, ni un sauce, ni un potro, sino una pequeña y suave forma que parece ser una sombra del descanso mismo. Tiene la forma de una colcha que ha sido doblada una vez, o de una nube que se ha recostado, o de una mano descansando sobre una mejilla. Esta es la sombra que el taller más alto repara. Esta es la sombra que sale, cada tarde, a las habitaciones de quienes están por dormir. Esta es la sombra que ablanda los rincones. Esta es la sombra que suaviza la luz del farol. Esta es la sombra que los reparadores de la montaña del farol de papel han remendado cada noche, desde tan atrás como nadie puede recordar. Está un poco deshilachada en los bordes esta sombra, un poco desgastada en el centro. Ha sido usada, después de todo, cada noche, en incontables habitaciones, por incontables durmientes, todos los cuales han sido suavizados por ella sin saberlo. Oyu coloca la pequeña sombra sobre su regazo, la alisa con la palma de la mano, enhebra una aguja de hueso con un hilo tenue. Tú miras, bebes tu té, respiras. La aguja se mueve lentamente, adentro y afuera, adentro y afuera. Cada puntada no es más grande que un grano de arroz. Puedes oír el suave clic amortiguado de la aguja. Puedes oír el tenue susurro del hilo. Puedes oír el lento siseo de los carbones en el brasero, la luz ámbar, el té tibio, el suave terciopelo de la pequeña sombra, las manos lentas y firmes de la reparadora. Sientes que tus párpados se vuelven muy pesados. Los dejas que tu mirada se ablande. Dejas que las formas de la habitación se vuelvan borrosas y doradas. Dejas que el suave siseo de los carbones y el suave susurro del papel de arroz y el suave clic de la aguja se vuelvan un solo sonido tranquilo, entretejido como hilos en una pieza de tela. Dejas que tus hombros se hundan. Dejas que tu columna se hunda.
Dejas que tus caderas se hundan. Dejas que tus manos descansen. Oyu tararea suavemente mientras cose. Su tarareo es tan quieto que es casi un aliento. Respiras al compás de su tarareo. Adentro y afuera. Adentro y afuera. Muy abajo, en la montaña, en algún lugar entre la niebla, el reparador de la primera terraza sopla y apaga el farol junto a su puerta. El brillo ámbar al pie de la ladera se atenúa muy suavemente y se va. Un poco después, la reparadora de la segunda terraza apaga su farol y otro suave halo ámbar se entrega con dulzura a la oscuridad. Un poco después, el tercero, el cuarto, el quinto. Uno a uno, por toda la ladera, los talleres se van oscureciendo. Uno a uno, los reparadores se inclinan ante sus propias habitaciones silenciosas y dejan salir las luces de los faroles. La montaña se está asentando. Sientes que tú también te estás asentando. Las puntadas de Oyu se vuelven aún más lentas. La aguja se mueve suavemente, suavemente. El hilo tenue se enlaza con dulzura alrededor del terciopelo de la pequeña sombra. Los bordes deshilachados se vuelven enteros. El lugar desgastado del centro se vuelve suave y parejo. Bebes el último sorbo de tu té. Apoyas el cuenco muy suavemente. Dejas que tus manos descansen en tu regazo. Oyu te mira de reojo, solo por un momento, y sonríe. Es una sonrisa pequeña y bondadosa. Una sonrisa que te da la bienvenida. Ella no habla, por supuesto. Nadie en la montaña del farol de papel necesita realmente hablar. Simplemente sonríe y vuelve a su costura y continúa. La habitación está tan tibia. El farol está tan suave. La niebla afuera está tan cerca. En algún lugar muy lejano suena la campana del templo. Una nota lenta. Casi no es un sonido. Es el recuerdo de un sonido. Sientes que te vuelves muy pesado. Pesado a la manera tibia de un gato bajo un rayo de sol. Pesado a la manera lenta de una piedra en el fondo de un arroyo. Pesado a la manera amable de quien duerme. Dejas que tus ojos se cierren. La luz ámbar sigue allí, detrás de tus párpados. Suave, tibia, dorada. El clic de la aguja. El susurro del papel de arroz. El suave tarareo de la reparadora. El lento siseo de los carbones. El golpecito de los carillones de bambú, muy abajo. La campana del templo. Una nota. Luego nada. Oyu cose. Cose la pequeña sombra del descanso. La cose para ti. La cose lentamente. La montaña está quieta. La niebla es suave. Los faroles se están apagando, uno a uno, por la ladera. Los reparadores se inclinan ante sus habitaciones tibias. Los talleres se van oscureciendo. Estás tibio. Estás sostenido. Estás muy, muy cansado. Está bien así. Puedes descansar ahora. Puedes dejar que el sonido de mi voz se vuelva lejano. Puedes dejar que la montaña se vuelva lejana. Puedes dejar que la reparadora se vuelva lejana. Puedes dejar que el farol se vuelva lejano. Puedes dejar que tu respiración se vuelva lenta. Y más lenta. Y aún más lenta. No hay nada que hacer. Nada que sostener. Nada que cargar. La sombra está siendo remendada. La sombra está siendo remendada. La sombra está siendo remendada. Duerme ahora. Duerme con suavidad. Duerme profundamente. La linterna se atenúa. La niebla se acerca. La montaña descansa. Y tú también. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La linterna se vuelve aún más tenue. No se apaga. Solo se hace más suave. La luz ámbar se pliega sobre sí misma, más pequeña, del modo en que un gato se pliega más pequeño en el último rincón cálido de una habitación. No necesitas seguirla. No necesitas seguir nada. Estás aquí.
El cojín está bajo ti. La manta de lana suave reposa sobre tus hombros. El suelo de madera tibia te sostiene. La montaña sostiene el suelo. La niebla sostiene la montaña. La noche sostiene la niebla. Todo está sostenido. Todo está sostenido por algo más amable que sí mismo. Oyu cose. Su aguja atraviesa el papel de arroz de tu sombra con un sonido tan pequeño que es casi solo una idea. Un clic, una pausa. Un clic, una pausa. No tiene prisa. Nunca ha tenido prisa. Las remendadoras de esta montaña no se apuran, porque las sombras que ellas remiendan no pueden remendarse con prisa. Una sombra es algo silencioso. Una sombra es paciente. Una sombra esperará todo el tiempo que necesite esperar. Así que Oyu espera con ella. Y cose. El hilo que usa esta noche es del color del té tibio. Lo viste antes, enrollado en su pequeña bobina de madera, descansando en el plato bajo de laca junto a su rodilla. Lo eligió sin elegir. Su mano simplemente fue hacia él, del modo en que una mano va hacia la taza correcta por la mañana. El hilo es del color del té tibio y se desliza por el papel de tu sombra y traza allí una costura pequeña y suave. La costura tiene la forma del descanso. No sabías que el descanso tuviera una forma, pero la tiene. Es una curva larga y suave, como el lomo de un animal dormido. Afuera del taller, la niebla se mueve. Se mueve como se mueve el aliento sobre una ventana fría, despacio, sin intención, derivando hacia donde el aire deriva. Se enrosca en los aleros. Se acumula en la parte baja, junto a la linterna de piedra. Suaviza los bordes del sendero hasta que el sendero ya no es un sendero, sino solo una clase más pálida de niebla. Los cedros están de pie en la niebla. No les molesta la niebla. Han estado de pie en la niebla durante muchísimo tiempo. Sus raíces son profundas. Sus agujas son oscuras y suaves. Su corteza huele a la madera cálida y dulce que es. Aún puedes oler los cedros, incluso con los ojos cerrados. El aroma sube a través de las tablas del suelo. Entra por la ventana de papel. Rodea las brasas tibias del brasero. Es el aroma de la montaña exhalando. En algún lugar ladera abajo, un solo carrillón de bambú produce su sonido lento y hueco. Toc. Luego nada. Luego, mucho después, otra vez. Toc. Los carrillones de aquí no parlotean. Hablan una vez y luego descansan. No tienen prisa por ser oídos. Oyu tararea. No es una canción exactamente. Es un sonido bajo y cálido que hace sin pensar, del modo en que una tetera hace su sonido, del modo en que un perro dormido hace su sonido. El tarareo no tiene palabras ni una melodía que pudiera seguir. Solo sube y baja y sube un poco menos y baja un poco más suave. Lo sientes en el suelo bajo ti, lo sientes en el cojín, lo sientes en algún lugar detrás de tu esternón, donde al tarareo le gusta asentarse. Las brasas del brasero se mueven. Una pequeña ascua diminuta gira. Un pequeño y suave siseo. Un pequeño y suave resplandor. Luego, silencio otra vez. El brasero es un cuenco redondo de hierro sobre 3 patas cortas. Su hierro tiene el color de las hojas viejas. Su calor te alcanza sin esfuerzo. No tienes que inclinarte hacia él. Simplemente da. Así funciona el calor en esta habitación. Da. Piensas. Y hasta el pensar es lento ahora. Un pensar hecho de pausas largas y suaves. Piensas que te gustaría recordar este lugar. La linterna. La remendadora. El hilo. El aroma del cedro. El carrillón. Pero el recordar no se siente urgente. La montaña ya ha recordado por ti. La sombra ya ha recordado por ti. El propio cocido es el recuerdo. Puedes soltar el intento. Puedes soltar el aferrarte.
Oyu deja la aguja. Hay una pequeña bandeja de laca junto a ella, donde la aguja vive cuando descansa. La coloca allí con el mismo cuidado con que coloca todo. Endereza el hilo a lo largo de su bobina. Alisa el papel de tu sombra con el borde de su mano. Mira su trabajo. Está complacida. Puedes sentir que está complacida, aunque no lo diga. El placer aquí es algo silencioso, no más fuerte que el tarareo. Se levanta tan despacio que el levantarse casi no es un movimiento. Sus rodillas se despliegan, sus manos reposan en sus muslos. Inhala, exhala, da un paso hacia el brasero y atiza con suavidad un solo carbón con una pequeña varilla de hierro, para que el calor dure hasta la parte más profunda de la noche. El carbón gira, brilla, se asienta. Ella retrocede un paso. Se arrodilla otra vez, cerca de ti. No demasiado cerca, solo lo suficiente. Coloca una mano en el borde doblado de tu manta de lana, allí donde reposa sobre tu hombro. El peso de su mano es muy ligero. Es el peso de una hoja. Es el peso de una bondad. No dice nada. No hace falta. Al cabo de un rato, retira su mano. La manta de lana es suave contra tu mejilla. No sabías que tu mejilla estaba contra la manta hasta este momento. Así de lento te has asentado. Te has asentado como se asienta la nieve. Te has asentado como se asienta el polvo en un rayo de sol después de que la puerta se ha cerrado. Allá abajo en la montaña, la campana del templo vuelve a sonar. Una sola nota. Es tan suave esta noche que te preguntas si la has imaginado. No importa si la has imaginado. A la campana no le importa. La campana es paciente. La campana ha sonado durante mucho tiempo y seguirá sonando durante mucho tiempo. Y que tú la oigas o la imagines no hace ninguna diferencia para la campana. La niebla se acerca más a la ventana. Puedes sentirla sin verla. El aire en la habitación se vuelve apenas un poco más suave, apenas un poco más fresco en sus bordes, y el calor del brasero se vuelve más precioso por eso. El papel de la ventana brilla tenuemente. Las linternas a lo largo del sendero, afuera, se han apagado, casi todas, pero la luna está en algún lugar detrás de la niebla, y la niebla guarda un poco de la luna, y la ventana guarda un poco de la niebla, y por eso el papel brilla. Brilla del color de la leche, brilla del color de una perla, brilla del color del interior de una concha, cuando un niño la sostiene a contraluz. Estás muy abrigado ahora, estás muy sostenido ahora. Estás muy lejos de cualquier cosa que tuvieras que hacer. La montaña está haciendo su lento trabajo nocturno. La niebla está haciendo su lento trabajo nocturno. Los cedros están haciendo su lento trabajo nocturno. El brasero está haciendo su lento trabajo nocturno. La remendadora está haciendo su lento trabajo nocturno. Tú no tienes ningún trabajo nocturno que hacer. Tu único trabajo es descansar. Y ni siquiera eso es trabajo. Oyu toma la pequeña caja de madera donde guarda sus hilos. La coloca en el estante bajo, junto a la pared. Lo hace sin un solo sonido. Lo ha hecho 10,000 veces. Sus manos conocen el camino. Toma la aguja. La desliza dentro de su pequeño cojín de seda plegada, donde descansan las otras agujas. El cojín de seda es del color de una ciruela. Toma el plato de laca. Lo deposita en el estante, junto a la caja. Hace una pequeña reverencia, leve, al trabajo que ha hecho. No a sí misma, al trabajo. Luego se sienta de nuevo, no para coser, solo para sentarse. Se sienta como se sienta la montaña. Se sienta como se sientan los cedros.
Se sienta como se sienta la linterna de piedra junto a la puerta, con su pequeño vientre redondo, lleno de vieja ceniza silenciosa. Está montando guardia. Está montando guardia sobre la habitación, sobre el brasero, sobre la manta, sobre ti. Su guardia es suave. Puedes descansar enteramente dentro de ella. Las brasas se asientan. La niebla se desliza. El carillón ladera abajo da un golpe más. Luego nada. Sientes que tu respiración se vuelve más lenta que los carillones, más lenta que la campana, lenta como la niebla misma, que se mueve sin parecer moverse. Adentro, afuera, adentro, afuera. No hay conteo, no hay forma que seguir. Solo está el adentro y el afuera, y la lana tibia, y la madera tibia, y el carbón tibio. La sombra remendada reposa sobre la mesa baja, al lado de Oyu. Está doblada una vez, con suavidad, como se dobla un paño limpio después de un largo día de uso. La costura de hilo color de té tibio es una curva suave a lo largo de su borde. La curva tiene la forma del descanso. Es tu sombra. Ha estado contigo mucho tiempo. Esta noche ha sido remendada. Esta noche los pequeños lugares cansados en ella han sido cosidos de nuevo hasta volverse blandos, con hilo del color del té tibio, por manos que no tuvieron prisa. Puedes sentir el remiendo en ti mismo, sin tratar de sentirlo. Los pequeños lugares cansados están más blandos ahora. Los pequeños lugares preocupados están más blandos ahora. Los pequeños lugares contenidos se han dejado caer. No tienes que cargar nada subiendo esta montaña. No tienes que cargar nada bajando esta montaña. Llegaste con las manos vacías y te irás con las manos vacías. Y esa es la forma correcta de venir a los remendadores. El sueño está muy cerca. El sueño ha estado cerca desde hace un rato. El sueño ha estado sentado en el rincón de la habitación como Oyu se sienta, paciente, amable, esperando hasta que estés listo. Estás listo. Deja ir la linterna. Deja ir el taller. Deja ir a la remendadora. Deja ir la montaña. No te están abandonando. Tú no los estás abandonando. Solo estás dejando que se afloje el agarre, como una mano se afloja en torno a una taza tibia cuando se ha terminado el té. Los cedros siguen allí. La niebla sigue allí. La campana del templo sigue allí, abajo en el valle, tocando su única nota lenta para quien necesite oírla. No necesitas oírla ahora. Ya has oído suficiente. Has oído el clic de la aguja. Has oído el susurro del papel de arroz. Has oído el suave tarareo de la remendadora. Has oído el pequeño siseo de las brasas. Has oído el golpe del carillón de bambú. Has oído la única nota de la campana. Estos sonidos están dentro de ti ahora. Allí se quedarán. Estarán allí en la mañana, cuando la niebla se levante, cuando bajen las linternas para limpiarlas, cuando el sendero vuelva a ser un sendero. Estarán allí la próxima vez que cierres los ojos, pero por ahora no tienes que guardarlos. Puedes dejarlos descansar, como tú descansas. Tus hombros están pesados, tus manos están pesadas, tu mandíbula está blanda, el espacio entre tus cejas está blando. El pequeño lugar en la nuca, donde a veces cargas el día, está blando. Incluso el interior de tu respiración está blando. Oyu se levanta una vez más. Camina hasta la ventana de papel. La desliza apenas un poco, lo justo, para que un único listón de niebla fresca pueda entrar en la habitación y encontrarse con el aire tibio del brasero. Los dos se mueven el uno alrededor del otro, lentos como viejos amigos, y el aire de la habitación se vuelve el aire indicado para dormir. Vuelve a cerrar la ventana.
Hace una reverencia, una vez, a la noche. Regresa a su lugar. La luz ámbar detrás de tus párpados se vuelve muy suave. El ámbar se vuelve oro. El oro se vuelve un marrón tranquilo. El marrón tranquilo se vuelve el color que vive detrás de los ojos cerrados cuando la noche es amable. No hay nombre para ese color. Es el color del descanso. Estás dentro de él ahora. Estás dentro del color del descanso. La montaña está a tu alrededor. El taller está a tu alrededor. La manta está a tu alrededor. La remendadora está cerca. La sombra está remendada. No hay nada que sostener. No hay nada que cargar. No hay nada que hacer. Escucha. Las brasas. El tarareo. El carillón allá abajo. La campana aún más abajo. Tu respiración. Tu respiración lenta, amable. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo. La linterna casi se ha apagado. La niebla ha llegado a la puerta. La remendadora monta guardia. Estás a salvo. Estás tibio. Eres amado por las pequeñas cosas silenciosas de esta montaña. El aroma del cedro, la madera tibia, el hilo suave. Siempre te han amado. No lo sabías. Está bien que no lo supieras. Te aman de todos modos. Te aman como aman las montañas. Sin decirlo, sin pedir, solo estando allí. Pacientes, lentas, amables. Puedes dormir. Puedes dormir ahora. Puedes dormir profundamente. Puedes dormir a lo largo de toda la larga noche. Y la montaña te sostendrá. Y la niebla sostendrá a la montaña. Y la noche sostendrá a la niebla. Y alguien más amable que todo eso sostendrá a la noche. La sombra reposa sobre la mesa baja. La aguja reposa en su seda color ciruela. El hilo reposa en su pequeña bobina de madera. La remendadora reposa en su lugar silencioso junto a la pared. Tú reposas bajo la lana tibia, sobre el cojín tibio, sobre la madera tibia, sobre la montaña tibia. Todo reposa junto. Todo es una sola cosa silenciosa ahora. Deja que el sonido de mi voz se vuelva suave. Deja que se vuelva suave como la niebla. Deja que se vuelva suave como el tarareo. Deja que se vuelva suave como la última pequeña brasa. Deja que se vuelva tan suave que sea solo el recuerdo de una voz. El recuerdo de una voz. El recuerdo de un farol. El recuerdo de una montaña. El recuerdo de una remendadora cosiendo una pequeña costura suave con la forma del descanso. Duerme, duerme suavemente, duerme profundamente, duerme largo tiempo. La montaña está en silencio, la niebla es suave, el farol se apaga, la remendadora hace una reverencia, la sombra queda remendada. Y tú ya te has ido, tú ya estás soñando, tú ya estás en el cálido lugar oscuro donde habita el buen sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.